Estamos en el domingo 17 después de Pentecostés. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, yo preso por Cristo, os ruego que viváis cual conviene a la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, con la longanimidad, sobrellevándoos mutuamente por amor, guardando solícitos la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz, un solo cuerpo, un solo Espíritu, y como también habéis sido llamados por vuestra vocación a una sola esperanza, un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, obra por todos y mora en todos nosotros, el cual es bendito por todos los siglos. Amén. Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo acercáronse a Jesús los fariseos y uno de ellos, doctor de la ley, le preguntó para tentarle: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Díjole Jesús: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Este es el mayor y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos está cifrada toda la ley y los profetas. Estando reunidos los fariseos, preguntóles Jesús: ¿qué os parece del Cristo? ¿De quién es hijo? Dícenle: de David. Replicóles pues: ¿cómo David en espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, mientras que pongo tus enemigos por escaño de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es hijo suyo? Ninguno le pudo responder palabra, ni nadie desde aquel día osó dirigirle preguntas. Antes de comenzar, quisiera recordar que esta semana son las miércoles, viernes y sábado de las témporas. Si es tiempo de penitencia. En la fraternidad, a los miembros de la fraternidad se les pide hacer ayuno. A los fieles no hay estrictamente obligación, pero pueden hacer penitencia o ayuno estos días, abstinencia y ayuno si lo desean. En todo caso, todos los viernes del año siempre obliga el ayuno, la abstinencia, eso no hay que olvidarlo. Pero pueden hacer un esfuerzo de penitencia estos días. Los días de las témporas son 4 veces al año y son para santificar las estaciones del año, así que cada estación que comienza, ahí están las témporas de cada estación. Entonces son para santificar los 4 tiempos del año. Quisiera también anunciar que yo quería hacer que todos mis fieles, todos los que vienen conmigo, que hagan la consagración de San Luis María Griñón de Montfort a la Virgen María este año, y podríamos comenzar alrededor del 12 de noviembre, y terminar el día 12 de diciembre para la fiesta de la Virgen de Guadalupe. Voy a tratar de conseguir los libros del Tratado de la Verdadera Devoción para que todos los puedan comenzar a leer y preparar esta consagración que se comienza en un periodo de preparación a partir del día 12 aproximadamente de noviembre. Se hacen meditaciones todos los días y el último día se hace la consagración a la Virgen. Y si lo hacemos todos juntos, pues sería una hermosa... eso nos daría gracias especiales de Dios, que las necesitamos en nuestra época.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, hemos oído el Evangelio, cómo nuestro Señor confundió a los fariseos que le hacían preguntas capciosas para poderlo acusar mejor, encontrar algo en lo que pudieran acusarlo delante del pueblo. Por la envidia que le tenían, siempre estaban viendo qué es lo que hacía nuestro Señor, qué es lo que decía, y le ponían preguntas difíciles para que ellos lo pudieran acusar de algo. Pero nuestro Señor, que es Dios, les puso también un enigma, y que ellos no pudieron responder, ¿verdad? Diciéndoles, pues David, ellos que se vanagloriaban tanto del rey David y que decían que un hijo de David iba a ser el Mesías, pero nuestro Señor les pone esta pregunta, diciendo si como en la Escritura dice que David dijo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. O sea, dijo el Señor a mi Señor. Entonces, ¿cómo puede ser su hijo si es su Señor? Pues porque es Dios. Es de la descendencia de David que debía nacer el Mesías, que al mismo tiempo iba a ser el Hijo de Dios. Pero los judíos no entendían esto, no entendían y no querían reconocer que Jesús era el Hijo de Dios. Entonces quedaron pues sin respuesta, y ya desde esa vez ya no pudieron hacer más preguntas, porque cada vez que querían confundir a nuestro Señor, ellos salían confundidos. Esta es la historia también de la Iglesia, la historia a lo largo de la historia del mundo. Es la Iglesia que siempre ha sido tratada de ser objetada, ponerle dificultades a lo que enseña la Iglesia. Los enemigos de Dios siempre han tratado de encontrar alguna manera de hacer creer a la gente que la Iglesia no es divina, que la Iglesia de Cristo no está dirigida por Dios, por el Espíritu Santo, y entonces siempre andan poniendo trabas o objeciones o falsas razones. Y a pesar de todo eso, con los 20 siglos que tiene de historia la Iglesia, pues la Iglesia siempre ha seguido y nunca la han podido oscurecer, a pesar de que ha habido tantos enemigos que finalmente todos han ido desapareciendo, pero vuelve a salir nuevas enemigos de la Iglesia, como la mala hierba, y siempre han perseguido a la Iglesia, y siempre eran en el momento aparentemente más fuertes, más poderosos que la Iglesia. Por ejemplo, aquí en México, pues el Estado siempre ha perseguido a la Iglesia desde la independencia, un poco después, y a pesar de tanta persecución, la Iglesia ya debería haber desaparecido, porque la Iglesia no tiene medios materiales para defenderse, pero a pesar de su debilidad, de nuestra debilidad como personas humanas, pues la Iglesia continúa y continuará, porque la Iglesia es divina, la Iglesia, la verdadera Iglesia que Jesucristo fundó, y que, como dice la epístola, es una. O sea, en Dios todo es uno, y como hay un solo Dios, pues hay una sola Iglesia,
una sola doctrina, una sola tradición, una sola verdad, un solo evangelio, una sola gracia de Dios, todo es uno en Dios. Así que esta iglesia que Jesucristo fundó, pues siempre será a pesar de los enemigos de Dios. Entonces, el gran problema que estamos viviendo es que se quiere falsificar la iglesia. Entonces, hay una falsificación desde el momento en que se comenzó a hablar de la iglesia conciliar, la iglesia del Vaticano II, que ellos mismos le dieron otro nombre, porque ese nombre nunca existió. Iglesia conciliar, nunca existió esa palabra, esa expresión. Quiere decir que es una nueva iglesia que ha surgido y que ha ido, ha surgido, ha sido sembrada por el enemigo dentro del mismo seno de la iglesia católica. Pero esa falsa iglesia ha ido creciendo y cada vez se ha vuelto más poderosa, al punto que ha ido eclipsando la iglesia verdadera. Así que hoy en la iglesia hay dos en la iglesia visible, en la estructura de la iglesia, hay una como mezcla de lo que queda de la verdadera religión que fundó Jesucristo y de lo que es nuevo, que no es igual, que es otra cosa, que no corresponde a la tradición, que no corresponde a la verdadera fe, y es una nueva fe que aquellos que no saben pues creen que sigue siendo la misma iglesia, que sigue siendo una sola cosa, y no, porque lo que Dios hizo no es contradictorio, y si uno se fija bien, hay cosas que son contradictorias, ¿verdad? Si Dios dijo que, por ejemplo, Dios nos reveló los mandamientos los mandamientos, esos mandamientos vienen de Dios, no se pueden cambiar. Y si alguien nos dice lo contrario, quiere decir que no es de Dios. Quiere decir que está contra Dios. Entonces es otra doctrina de otro origen o de otra iglesia, ¿verdad? Como hay otras religiones que dicen cosas que por nosotros decimos que son pecado, ¿verdad? Pero ellos dicen que no son pecado. Entonces, es que es otra doctrina de otra religión. Y así, dentro de la Iglesia Católica, ahorita ya cada vez hay quienes empiezan a decir cosas que están francamente opuestas a lo que Jesucristo dijo, a lo que la Iglesia dijo, y entonces eso no es ni puede ser algo de la Iglesia Católica, es algo que es como extraño, que no es, que está ahí, pero que no es de ahí. Entonces, si alguien nos dice que, por ejemplo, ya ahorita es permitido los pecados contra la pureza, contra el sexto mandamiento, pues eso no es de la Iglesia. Eso es nuevo, eso es contra lo que Jesucristo dijo, contra lo que Dios nos enseñó en los mandamientos, contra lo que la Iglesia siempre dijo, que los pecados de impureza pues son graves y que pueden merecer el infierno. Entonces ahorita ya eso ya se está minimizando, ya se está viendo a las personas que viven en el desorden como personas normales. Y se tiene una especie de falsa caridad hacia ellos. Yo, cuando amo al pecador, yo no lo amo por su pecado, yo lo amo como criatura de Dios, pero yo detesto su desvío, sus yerros, sus errores, para poderlo ayudar a él. Entonces es diferente.
Pero eso de tener caridad con el pecador, porque es pecador y en tanto que es pecador, pues es una abominación. No es posible, no se puede amar al pecador porque es pecador. Se ama al pecador porque puede dejar de ser pecador y que rescatar su naturaleza humana que Dios creó, su alma humana que Dios creó. Entonces queremos al pecador para salvarlo, para ayudarlo a corregirse, y eso es un amor cristiano. Es lo que Jesucristo hizo con la Magdalena, por ejemplo. Y nosotros debemos amar al prójimo en ese sentido, pero nunca porque es eso que es, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos que, por ejemplo, el Papa recibe a mucha gente que es públicamente y de una manera descarada, hacen ostentación de su pecado, de su desorden, y el Papa los recibe de una manera oficial, los recibe con la sonrisa, sin recordarles nada, sin hacerles un reproche, y entonces se está en cierta manera normalizando esa situación, porque ya no hay ninguna una llamada de atención, por lo menos decir, bueno, cuidado, haz un esfuerzo, nada. Entonces, y a las personas que tratan de portarse bien, o que tratan de, incluso que no lo hacen completamente bien, pero que quieren conservar algo de la fe católica, esas congregaciones conservadoras que hay en la iglesia y que han sido aprobadas dentro de la iglesia oficial, pero que no son completamente tradicionales, así que, pero por lo menos quieren hacer algo. Bueno, a esas personas el Papa los trata muy mal. Entonces ahí se ve la verdadera intención, porque las palabras son una cosa, pero cuando los actos ahí muestran realmente lo que uno piensa. Entonces ahí se ve que el Papa no es tradicional, no quiere la tradición, la persigue, o todo lo que se le parezca, y está fomentando todas las cosas que fomentan los enemigos de Dios. Ahí está, pero les da ese matiz de caridad, de cierta caridad humana, y nada más, como todo lo que hacen los gobiernos actuales que son anticristianos, pues él lo juzga como algo positivo, y él dice, sí, hay que obedecer a la autoridad, por ejemplo, de la ONU o de esos gobiernos mundialistas, pero no precisa que esas autoridades no son autoridades cristianas, como había en otros tiempos, que había jefes de Estado que eran católicos, que había naciones que eran católicas, incluso en sus leyes estaba escrito que esos países eran oficialmente católicos. Entonces, a esas autoridades, claro está que hay que obedecerlas, hay que respetarlas y hay que escuchar lo que esas autoridades piden, pero no estamos en ese caso, y el Papa trata de hacernos creer que lo que hacen estas autoridades anticristianas y masónicas hay que obedecerlo como si fueran unas buenas autoridades. Entonces está desorientando a la gente, la está llevando a colaborar con este plan mundialista que cada día se hace más palpable, más una realidad, y no hay que, no podemos seguir eso, ¿verdad? Entonces este Papa está colaborando con esta destrucción desde la Iglesia, que fue iniciada
pues ya desde el siglo XIX, ¿verdad? Cuando los papas denunciaban el modernismo, que después cambió de nombre y se volvió progresismo, y después volvió a cambiar de nombre y se volvió Iglesia Conciliar, y que todo eso es la misma rebelión contra Dios de los enemigos, ¿verdad? Entonces, por eso hicieron todas estas reformas de la Iglesia, para que la Iglesia pierda su identidad y que no deje de ser la Iglesia católica y se vuelva la Iglesia ecuménica, la Iglesia liberal, la Iglesia protestante, y esa ya es otra cosa, es una cosa diferente, ¿verdad? Pero la gran estafa, la gran astucia del demonio es que él ha sembrado esta iglesia dentro del seno de la iglesia oficial, y entonces los católicos desprevenidos no ven la diferencia, piensan que todo es católico, que todo es correcto, y no, es que nos están haciendo una gran estafa en la cual nos venden moneda falsa y nosotros creemos que es moneda verdadera, y entonces nos están reemplazando la iglesia por otra cosa, por otra iglesia, y cada día esto se vuelve más grave, porque ya los elementos de la verdadera iglesia cada vez están más ausentes y están siendo reemplazados por otras cosas. Nos reemplazaron la misa, nos reemplazaron los sacramentos, nos han reemplazado el catecismo, y todo esas iniciativas pues tienen son modernistas, son catecismos que están viciados con errores modernistas y que socavan nuestra fe, pero la gente no ve por qué, porque lo hacen de una manera tan sutil que no parece, ¿verdad? Pero sí, en el fondo eso está socavando la fe, esas nuevas doctrinas que introducen sutilmente dentro de la Iglesia Católica. Entonces, la Iglesia Católica siempre ha afirmado que Jesucristo está presente en la Eucaristía, que la Eucaristía es Jesucristo, y los protestantes, ellos dicen que la Eucaristía es solo pan bendecido, y que pues sí hay una presencia espiritual así como Dios está presente en las cosas que están benditas, ¿verdad? Pero no es la presencia de Jesucristo en el cuerpo, sangre, alma y divinidad de la Eucaristía. Entonces los modernistas, en lugar de decirnos que Jesús no está presente en la Eucaristía, empiezan a hacer cosas que nos hacen perder la fe en la Eucaristía. Por ejemplo, suprimir la genuflexión, o dar la comunión de pie y después dar la comunión en la mano, y esas cosas, aunque no digan nada, pero son actos que denotan un pensamiento, son actitudes que muestran lo que pensamos respecto a la hostia. Entonces, si suprimimos todos los signos de veneración, de adoración, pues poco a poco vamos a perder la fe en que realmente Jesucristo es la Eucaristía. Entonces, poco a poco se pierde la fe en la presencia real por gestos, por acciones, por actitudes, y esa es la astucia del demonio para hacer perder la fe a la gente. Entonces los católicos, sin darse cuenta, se están haciendo protestantes, porque eso es la doctrina protestante, que condenaron los papas, que por la cual Lutero fue excomulgado, etcétera, y ahora resulta que ya ahorita hay personas que quieren comulgar de rodillas y los castigan, los echan de sus parroquias, porque consideran que es gravísimo que una persona quiera recibir la Eucaristía con respeto, con amor,
de rodillas y lo ven como algo escandaloso que esa persona quiera recibir a nuestro Señor de rodillas. Entonces eso es farisaico, es un escándalo farisaico, cuando alguien se escandaliza que una persona hace algo bien, hace algo bueno y se escandalizan, ¿verdad? Entonces eso es farisaico, es completamente como hacían los fariseos cuando Jesús hacía buenas obras y los fariseos le reprochaban a nuestro Señor: ¿por qué haces eso? Eso está mal. Y cuando nuestro Señor estaba curando a los enfermos, estaba ayudando a los pecadores, y de eso se escandalizaban los fariseos, y es lo que estamos viviendo también. Y así hay muchas cosas que la Iglesia prohibió porque están contra nuestra fe, ¿verdad? Por ejemplo, la misa, la Iglesia siempre ha dicho que es el sacrificio de Jesucristo que se renueva sobre el altar, pero los protestantes dicen que la misa es una cena nada más en la cual compartimos el pan bendito, que es la Eucaristía, pero para ellos es solo un pan bendito, y por eso el altar protestante pues no es un altar, es una mesa, porque cuando uno come, cuando uno cena, pues usa una mesa. Entonces por eso los protestantes no tienen altares, tienen mesas, porque eso muestra lo que piensan sobre la Eucaristía. Pero entonces, ¿cómo es que han introducido el altar en forma de mesa en las iglesias católicas? Pues eso denota que están adoptando la doctrina protestante. No es solo el hecho de que el altar tenga forma de mesa, no, es que eso quiere decir algo. Quiere decir que la misa es una cena, mientras que antes la misa se decía en el altar, no espalda al pueblo. Eso es una trampa decir eso, no, es cara a Dios. Se reza a Dios y el sacerdote está delante del pueblo porque representa al pueblo delante de Dios. Entonces no es que esté dando espalda al pueblo, no, es que el sacerdote está representando al pueblo delante de Dios. Es como el embajador, el mediador entre el pueblo y Dios. Por eso está mirando al altar, no es que esté dando la espalda al pueblo. Pero bueno, esas son cosas que inventan los modernistas para desorientar a la gente. Y entonces, como la misa es un sacrificio, y un sacrificio es un acto de adoración, entonces se hace sobre el altar mirando a Dios. Y ese es el sentido de la misa católica. Entonces, si los protestantes no creen en el sacrificio de la misa, pues eso, ellos hacen una mesa. Entonces, si hoy en la misa, en la Iglesia católica se introdujo el altar en forma de mesa sin más explicación, pero si nos vemos en el contexto histórico, en el contexto de los protestantes y todo, pues eso denota un acercamiento a los protestantes, y tácitamente se está haciendo algo que simboliza una realidad protestante. Entonces la gente, sin saberlo, se está adquiriendo un espíritu protestante y no se dan cuenta. Algunos ni siquiera saben, pero por la práctica también entra la doctrina, porque la Iglesia, la liturgia es una escuela, una pedagogía que nos lleva a Dios. Así que la Iglesia siempre ha usado de la liturgia para introducirnos a la fe, y por eso la Iglesia dice, bueno, en la misa al momento dado hay que estar de rodillas o hay que estar de pie. Todo eso es una pedagogía que nos hace entender, nos ayuda a comprender lo que estamos viendo, a lo que estamos asistiendo, y nos ayuda a practicar mejor nuestra fe. Entonces, cuando
en una casa cuando la familia reza, pues los papás le dicen a los niños, ponte de rodillas. Es una actitud de respeto, pero el hecho de ponerse de rodillas hace que uno entienda que está uno delante de Dios. Entonces cuenta, esas actitudes exteriores cuentan y nos ayudan a creer, nos ayudan a practicar nuestra fe y a comprenderla mejor. Y es lo que siempre la Iglesia ha hecho en la liturgia de la misa, por ejemplo, las ceremonias de la Iglesia, son actitudes que denotan una enseñanza, nuestra adhesión a ciertas verdades, ¿verdad? Si Dios es Dios y yo soy hombre, pues yo recibo a Dios de rodillas, porque Él es Dios y yo soy hombre, entonces yo lo recibo con respeto, ¿verdad? Y eso es claro, o sea, se entiende fácilmente. O cuando si yo saludo a una persona que es como yo, es hombre, bueno, pues la saludo de pie y lo saludo en la mano, porque somos personas, somos hombres, somos iguales. Pero ¿por qué tengo que recibir la Eucaristía de rodillas? Porque no hay comparación. Jesús es Dios, y entonces yo debo manifestar que soy inferior, ¿verdad? Esos signos de respeto que muestran lo que pensamos. Entonces, si se suprime todo eso, también se suprime el respeto y la adoración, porque como el hombre no solo es espíritu, también es cuerpo, y como dicen los santos, nosotros no debemos adorar solo a Dios con el pensamiento, también debemos adorar a Dios con nuestro cuerpo, y por eso necesitamos hacer actos que manifiesten nuestro amor a Dios, nuestra adoración a Dios, nuestra obediencia a Dios, y todo eso incluso nos ayuda en nuestra alma, porque cuando tenemos actitudes corporales que manifiestan nuestra fe, pues es más fácil que nosotros recemos bien y que estemos atentos a lo que estamos pensando, a lo que estamos diciendo, y todo eso nos ayuda. Entonces la liturgia de la misa, por ejemplo, tradicional, pues hay toda una pedagogía para que entendamos los misterios, o hasta, pues no, digamos que tengamos una inteligencia, ¿no? Porque entender los misterios no es posible, pero podemos tener una cierta inteligencia de estos misterios, y nos acerca todo lo que hacemos, ¿verdad? En la misa nos acerca a Dios, ¿verdad? Por ejemplo, se prenden velas. Las velas es el símbolo de la luz de Dios, de la enseñanza de Dios, de la verdad de Dios, que nos guían en las tinieblas y que nos alumbran nuestra vida, nuestra alma, y esa es símbolo de la verdad divina, ¿verdad? Por eso se prenden velas. Y todo lo que se hace en la misa, porque hay gente que está en misa pero nunca reflexiona y hace todo, pero hay libros que nos ayudan, por ejemplo hay misales que nos ayudan a comprender un poquito mejor la misa, y todo lo que se hace en la misa es por una razón, es una manera de profesar nuestra fe, y todo tiene un sentido, una enseñanza, pero hay que tratar de conocer eso, ¿verdad? Pero aunque no lo sepamos, por las solas actitudes que seguimos la misa, tenemos una actitud de respeto, de amor, de confianza en Dios, y todo eso nos ayuda, ¿verdad? A tener una mayor fe. Las personas sencillas que van a la misa sienten que en la misa hay mucho respeto, ¿no? Hay personas que no conocen esta misa tradicional y me dicen, no, es que en esta misa hay mucho respeto a Dios, ¿verdad? Se percibe, pero son las actitudes, es que la Iglesia hizo esta misa, es una misa que tiene 2000 años de historia. Entonces, es la obra de Dios, la obra del Espíritu Santo, la misa. Entonces, pero cuando una misa empieza a disminuir todos los signos
de respeto, de adoración. Entonces automáticamente la fe de los fieles se debilita y se puede incluso llegar a perder, porque es como que los fieles quedan predispuestos al protestantismo, porque se han introducido elementos protestantes en la misa, la nueva misa. Entonces eso explica que hoy tantos católicos se han hecho protestantes en masa, porque estaban predispuestos a esa misa protestante, porque ya en la iglesia se habían adoptado ritos protestantes, francamente protestantes. ¿Y eso cómo puede ser? Primero, no es normal, pero segundo, eso tiene una consecuencia en la fe de los fieles, que la debilita y que los predispone incluso a volverse ellos protestantes. Ya las iglesias católicas, entre comillas, se cantan cantos que son protestantes, por ejemplo. Es muy común. Son cantos que fueron hechos por protestantes. Entonces ya la gente dice, si va de una iglesia católica a un templo protestante, ya no ve la diferencia. Dice, es igual. Aquí cantan lo mismo, aquí rezan de la misma manera. Entonces ahí está el gran daño que se ha hecho a los fieles de la Iglesia Católica con todo este ecumenismo, que en un principio se dijo, es para convertir a los protestantes, y eso fue el pretexto, porque solo fue un pretexto para calmar a aquellos católicos que decían, ¿por qué están cambiando la misa? ¿Por qué están cambiando todo? Y dijeron, no, es para convertir a los protestantes. Y el hecho es que los protestantes no se convirtieron, y los que se convirtieron son los católicos. Entonces ahora el Papa dice que cuando uno critica al concilio, cuando uno critica todas estas cosas, y dice, pues eso es veneno para el ecumenismo. O sea, quiere él defender el ecumenismo y quiere que los protestantes no se conviertan a la Iglesia Católica, porque antes no lo decían, pero ahora sí lo dicen. O sea, la verdadera intención era esa, la astucia estaba ahí. Entonces ahora el Papa dice, no, convertir a las otras religiones es veneno para el ecumenismo. Entonces, ¿qué pasa? No quiere que las almas se salven, no quiere que los otras religiones se conviertan a la verdadera iglesia, y para él el ecumenismo es un objetivo en sí mismo. Entonces eso es gravísimo que él diga eso. Pero ya como han pasado tantos años y que esta revolución de la iglesia se hizo gradualmente, pues ya muchos católicos ya no ven problema en lo que dice el Papa, porque ya se acostumbraron a esta manera de ver las cosas, y ya para ellos es normal, para ellos está bien, ¿verdad? Y yo cuando era joven, cuando apenas comenzó el concilio, en ese tiempo la gente que oía hablar que alguien daba la comunión en la mano, la gente se escandalizaba, y todos reaccionaban así, porque había todavía respeto a la Eucaristía. Pero con el pasar del tiempo la gente se fue acostumbrando a estas reformas, y ahorita todos comulgan en la mano. ¿Por qué? Porque fue un proceso que se fue haciendo dentro de la iglesia, y poco a poco la gente ha cambiado su mentalidad, porque la nueva misa nos hace gradualmente perder la fe, y es el gran engaño que ha sufrido el catolicismo. Es en parte la ignorancia de los católicos y la apatía de muchos que cuando veían cosas anormales no investigaban, no trataban de saber por qué, ¿verdad? Cuando nuestra fe está cuestionada, tenemos la obligación de hacer algo, de investigar, de
ahí si no lo hacemos es pecado, incluso grave. Cuando vemos que nuestra fe está cuestionada, eso son cosas que uno debería reaccionar, pero hoy la gente ya no se preocupa, ven que hay cuestiones graves dentro de la iglesia y no reaccionan, no hacen nada. Entonces nuestra obligación es reaccionar cuando vemos que lo esencial de nuestra religión, lo esencial es nuestra fe, y si no la defendemos nuestra fe, nosotros vamos a perder pues el timón de nuestra nave. No vamos a ir a buen puerto, el puerto de la eternidad, del cielo. No llegaremos, porque sin la fe no se puede llegar al cielo. Entonces este gran engaño ha sido y siempre fue estas personas que no sirven a Dios, como los fariseos que ponían a nuestro Señor por dificultades. Ya en ese tiempo ya se estaba los hombres malos estaban ya luchando contra la verdad, y eso ha sido siempre así. Pero esa gente nunca tuvo tanto poder como hoy, porque ya dentro de la misma iglesia, esa gente que antes estaba fuera, que antes estaba excomulgada por los papas, que estaban condenados, estas doctrinas que estaban condenadas por la iglesia, ahorita ya se difunden dentro de la iglesia y a todos les parece normal, pero es un cuerpo extraño dentro de la iglesia. Y ya cuando se mete un cuerpo extraño dentro de un cuerpo, pues el cuerpo se enferma, se muere, y es lo que estamos viendo. Entonces la diferencia es que Dios dijo que su iglesia no sería destruida, y que a pesar de todo esto que estamos viendo, la iglesia no será destruida, no puede ser destruida. Siempre habrá un pequeño grupo, aunque sea de personas que sean fieles y que tengan la profesión total de la fe. Porque ahorita hay personas tal vez de buena voluntad que no tienen la profesión total de la fe, que dicen, tal vez tienen la fe y por ignorancia dicen a veces también tonterías, pero tal vez no se dan cuenta bien de lo que hacen. Pero es necesario que haya siempre por lo menos algunos católicos que tengan la profesión total de la fe. Y aquellos que aceptan toda la doctrina de la iglesia y rechazan todos los errores, y esos también existen, y eso es esencial a la iglesia, que haya siempre católicos que tengan la profesión total de la fe, profesión de palabra y de acto, porque uno profesa la fe no solo por decir, es que yo creo, pero si en los actos yo hago lo contrario, entonces no tengo la profesión total de la fe. Porque si yo estoy haciendo actos que son contra la fe, por ejemplo, que yo reciba la comunión en la mano, pues eso ya empieza a poner duda sobre la presencia real de Jesucristo. ¿Realmente tú crees que es Dios alguien que lo recibes como si fuera una galleta, sin ningún respeto? Entonces ya se está cuestionando la fe. Aunque sea de obra, no es de palabra. Hay personas que dicen, no, yo sí creo en la presencia real. Sí, pero en tus actos no se nota. Entonces yo puedo poner en duda tu fe, porque tu actitud no corresponde a lo que tú dices pensar. Entonces los actos cuentan mucho, ¿verdad? Cuentan mucho las actitudes. Por eso también hoy en la Fraternidad San Pío X, ellos dicen que tienen la misa, que tienen la fe, pero ya en sus actos no están ya pactizando con los enemigos. Son cosas prácticas, pero eso implica una creencia, un pensamiento. Entonces, si nos queremos comprometer y pactizar con los enemigos de Dios, entonces estamos metiéndonos en un equívoco. Y eso favorece pues el abandono de la profesión total de la fe. Entonces esa gente que pactiza con los hechos a veces es muy culpable, ¿verdad?
como decía antes en la iglesia había esta expresión, es sospechoso de herejía. Personas que hacían ciertos actos y no, pero no lo decían, pero hacían ciertos actos, y entonces ya la iglesia decía, había ese término en la ley de las leyes de la iglesia, sospechoso de herejía. Y eso hasta era castigado. Personas que hacían actos equívocos eran castigados. Estaba prohibido hacer eso. Pero hoy la gente ya no tiene noción de nada. Y es el problema que hoy, si yo estoy frecuentando a los enemigos de Dios, pues soy sospechoso de ser amigo de ellos. Soy sospechoso. Entonces, si la Fraternidad San Pío X están acercándose actualmente a estos que están en la iglesia, que quieren destruir la iglesia, pues también se pueden debilitar, y su actitud es sospechosa. No, que no digan que tienen la profesión absoluta total de la fe, no es verdad. La actitud, la profesión total de la fe se ve también en los actos, no en las palabras. Bueno, pues vamos a pedirle a Dios nuestro Señor que nos dé esta fidelidad a nuestro Señor, que nunca ponga así contra lo que diga el mundo, contra lo que haga el mundo, y aunque el mundo persiga a nuestro Señor y persiga a su iglesia, nosotros seguimos fieles a la iglesia y a nuestro Señor. Entonces, como dijo nuestro Señor, el que os persigue a vosotros, a mí me persigue. O sea que Él se siente en nuestro lugar. Y como nosotros somos miembros de su iglesia y Él es la cabeza de la iglesia, quien persigue a los miembros, persigue a la cabeza. Entonces, si somos miembros de Jesucristo, debemos ser solidarios de nuestro Señor, a pesar de todos los ataques que hay alrededor. Nosotros queremos ser uno, como dice la epístola de hoy, uno con Jesucristo, uno con su iglesia, uno con Dios, y esa es la condición de nuestra salvación. Vamos a pedirle a la Virgen María, al corazón inmaculado de María, que nos dé esa fidelidad como ella la tuvo a su Hijo divino. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.